¿El alza de precios será un problema para los consumidores peruanos? ¿Suben o bajan los precios? Y sobre todo, ¿cómo afecta esto la economía de las familias y la economía de todo un país? Aquí te lo explico. Pero antes de comenzar, no olvides suscribirte, darle clic a la campanita y ponerle me gusta. Ahora sí, vamos por esos precios. Según la última encuesta de Datum Internacional, 8 de cada 10 peruanos percibe un constante incremento de los precios. Perciben que su costo de vida se sigue encareciendo, que tienen que pagar más por los alimentos, que tienen que pagar más por los servicios, que tienen que pagar más para divertirse. Pero esto es solo una percepción o técnicamente los precios sí continúan subiendo. Y vamos, los precios sí continúan subiendo, pero la buena noticia dentro de todo es que no suben al ritmo que subían hace 2 años. ¿Cómo así? En el 2022 la inflación superó el 8%. Registramos una inflación, es decir, un incremento de precios en términos promedio que no se veía hace 26 años debido a diversos factores, tanto externos, internacionales que no controlamos, como a factores locales. Desde ese entonces, desde el 2022, la inflación ha ido cediendo. Es decir, no ha caído, pero ya no crece tanto como antes. Pongamos un ejemplo muy concreto. Si antes el precio del pollo en el 2022 pasaba de 6 soles a 7 soles o de 6 soles a 8 soles, de manera abrupta, pues lo que estamos viendo en este momento es que el precio del pollo pasa de 7 soles a 7 soles 20, de 7 soles 20 a 7 soles 30. Es decir, hay un incremento que de todas maneras afecta el bolsillo de las familias en el país, que afecta el poder adquisitivo de las personas, pero no es tan abrupto como el que veíamos en el 2022 y todavía parte del 2023. Lo que se está observando es una desaceleración de la inflación a nivel global, a nivel internacional. Lo mismo está ocurriendo en el Brasil, lo mismo está ocurriendo en Chile, lo mismo está ocurriendo en el Perú. Pero ¿por qué esto es importante? A ver, un dato que ha pasado más o menos desapercibido. Luego de 32 meses, la inflación por fin volvió al rango meta del Banco Central de Reserva de entre 1 a 3% con el resultado de enero. Esta es una tremenda noticia, porque sí, los precios siguen subiendo, pero ya no suben al mismo nivel, ya no suben al mismo ritmo, se están desacelerando, se están atenuando. Esto es positivo porque además va a permitir una recuperación de la economía. ¿Cómo así? ¿Qué tienen que ver los precios con la recuperación de la economía peruana? Porque cuando los precios están altos, el Banco Central de Reserva utiliza los instrumentos de política monetaria justamente para controlar la inflación, porque ese es su mandato constitucional. El Banco Central de Reserva tiene como objetivo la estabilidad monetaria, la estabilidad de precios. ¿Y qué es lo que hace cuando los precios comienzan a subir? Bueno, entre muchas cosas, eleva la famosa tasa de interés de referencia, es decir, hace que el costo del dinero sea mayor, que cueste más justamente a personas y empresas solicitar créditos. ¿Para qué? Para retirar liquidez del mercado y con eso contener la demanda para tratar de frenar la inflación. Pero el efecto secundario colateral que eso trae es justamente golpear a la economía. Y evidentemente no es responsabilidad del BCR que la economía haya estado recesada. Eso tiene que ver con otros factores como la incertidumbre política que se generó, como el temor de los inversionistas a meter plata en el país, pero el Banco Central estaba concentrado justamente en contener la inflación y por eso es que elevaba su tasa y elevaba su tasa para tratar de tener los precios a raya. La buena noticia que vemos en este momento es que ya los precios se están controlando. Entonces, como los precios han comenzado a ceder, el Banco Central de Reserva lo que ha venido haciendo es reducir su tasa de interés de referencia, tener una política monetaria mucho más expansiva y esto también va a ayudar, también va a contribuir a la demanda interna, a la actividad económica, a la actividad productiva, porque si las tasas de interés se reducen, lo que pasa es que las empresas, personas piden créditos y gastan más y lo que ayuda a eso es a girar la rueda de la economía. Entonces hay un efecto positivo de que los precios estén bajos y le den cierto espacio al BCR, pero no es suficiente. Ojo con eso, no solo el BCR con una política monetaria más expansiva va a poder ayudar a la recuperación de la economía, se necesita que el Poder Ejecutivo, se necesita que el Ministerio de Economía, que el Ministerio de Producción, que el Ministerio de Transportes, el gobierno, municipalidades, gobiernos regionales pongan de su parte. ¿Y cómo ponen de su parte para acelerar la recuperación de la economía? Bueno,
tienen el arma del gasto público, tienen el arma o el instrumento de la inversión pública justamente, pero que no es suficiente tampoco. No basta con la inversión pública. Lo más importante para recuperar la economía es la inversión privada, es atraer capitales, flujo de capitales nuevos que inviertan en el país. Entonces, lo que se necesita es crear el entorno adecuado para que esas empresas inviertan en nuestro país, generen más empleo, decidan apostar. Y eso es lo más difícil en este momento porque el ambiente todavía es de incertidumbre. El ambiente es todavía de no saber qué es lo que va a pasar. Entonces, son esas autoridades las que tienen que generar confianza. La palabra clave aquí es la confianza. Entonces, volvemos al tema inicial. Sí, es sumamente positivo que los precios al consumidor, que la inflación ya no esté subiendo al mismo nivel que subía hace algunos meses, porque eso deteriora el bolsillo de las familias peruanas. Más inflación genera indefectiblemente más pobreza. Y eso es lo que vivimos en los últimos meses. La buena noticia es que los precios se están desacelerando y hay espacio tanto para el Banco Central, que no es su mandato, pero hay espacio para el Banco Central para incentivar justamente la actividad productiva bajando la tasa de interés, pero hay espacio también para el Ejecutivo de aplicar justamente medidas mucho más agresivas que generen confianza y en un entorno, y esto es clave e importante y tiene que ver con la inflación, donde el fenómeno del niño o el impacto del fenómeno del niño con lluvias y huaicos ya no representa un riesgo tan alto como representaba en octubre o en noviembre. Ese riesgo se ha ido disipando, no lo descartamos de plano, pero se ha ido disipando. Y esa es una buena noticia para el tema de precios, porque cuando hay fenómeno del niño, los precios incrementan porque afecta la producción de una serie de alimentos y además que rompe e interrumpe la conectividad del país y no hace o no permite que esos alimentos lleguen a los mercados. Así que es tremendo, es una gran noticia que el fenómeno del niño no nos esté golpeando hasta el momento, porque eso ha permitido que los precios se sigan desacelerando y por otro lado también es una buena noticia que no haya llegado el niño, porque cuando llega el fenómeno del niño, la productividad, la actividad económica se ve sumamente golpeada. Es una noticia positiva en muchos sentidos. La pregunta es si desde el Ejecutivo, desde los ministerios, gobiernos regionales, municipalidades, se está aprovechando esas buenas noticias con las que hemos empezado este 2024 o nos vamos a quedar simplemente esperando a ver qué sucede y con esa expectativa de crecimiento mediocre de entre 2 y 3% en el mejor de los casos, que ojo, entendamos eso, creciendo un 2-3% no vamos a reducir pobreza, no vamos a generar empleo. Entonces la pregunta es, insisto, ¿qué están haciendo las autoridades para aprovechar estos buenos vientos con los que empezamos el 2024? Y no se olvide que la mejor información siempre la va a encontrar en el diario Gestión, en la edición digital, en la edición impresa, información de economía, negocios, política internacional, economía. Así que ya lo saben, síganos en nuestras redes.